Y si lo que llamas debilidad no es falta de fuerza, sino un pacto secreto con tu miedo, antes de juzgar, respira. Hay una noite dentro de ti que aprende a sobrevivir pidiendo permiso. Nietzsche la olió como quien reconoce moho en una casa hermosa. No odiaba personas. Odiaba el adormecimiento que hace de la vida un cuarto sin ventanas. Su sospecha era un cuchillo. Corta las cintas con las que nos amarramos al hábito, a la obediencia, a la dulce anestesia de no elegir. Friedrich Wilhelm Nietzsche, alemán, nacido en 1834, profesor precoz, hijo de pastor luterano. A los 24 ya enseñaba filología y luego abandonó la academia por una vida errante. Salud frágil, ojos hipersensibles, migrañas que partían el día. Escribía caminando, como quien talla relámpagos. No fue un moralista, sino un sismógrafo. Cuando escuches voluntad de poder, no pienses en dominio sobre otros, sino en una música que empuja a cada ser a desplegar su forma. Odiaba la traición a ese impulso, la religión del resentimiento que llama virtud a la renuncia. Las personas débiles de las que hablaba no son frágiles de cuerpo, sino almas que se esconden detrás de un reglamento. Miden lo vivo con una regla moral inventada para protegerse del deseo. Levantan altares a la culpa y desde ahí vigilan a los que aún arden. La debilidad para Nietzsche es un teatro. Actores que declaran bondad porque han renunciado a su propia potencia. No es compasión, es estrategia. Bajo la máscara de bien, piden al mundo que se encoja, que nadie brille demasiado. Y ese chantaje le quemaba, pero este video no es un juicio, es un espejo. ¿Qué parte de ti aplaude lo pequeño para no arriesgarse a lo vivo? ¿Cuándo llamaste exceso a tu hambre por miedo a descubrir que nadie te enseñó a sostenerla? Nietzsche no odia a un otro abstracto. Nos señala cuando preferimos pertenecer a encender, cuando preferimos obedecer a escuchar el temblor de la sangre. Si te toca, es porque ya lo sabías. Hay un animal manso adentro que aprendió a pedir llaves a quien ni siquiera habita tu casa. Esta es la tesis que te propongo. Directa como un rayo. Nietzsche no detestaba la fragilidad, detestaba la traición a la propia potencia. Lo que llamamos debilidad es muchas veces una política del alma, una costumbre de ceder la voz a normas que prometen seguridad a cambio de silencio. Él sospechaba que el resentimiento fabrica valores para domesticar la vida. Por eso su filo prefería la herida de lo auténtico al consuelo de lo correcto. Si duele es porque la vida te está pidiendo altura, no permiso, y te prefiere temblando pero despierto. Ahora, promesa de valor, no vendremos a moralizar sino a atravesar. Hoy abriremos el cuarto sin ventanas y dejaremos entrar viento. Usaremos 3 símbolos: sombra, herida y fuego. La sombra mostrará lo que negaste, la herida, lo que guardaste como si fuera vergüenza. El fuego, aquello que aún puede nacer. Si te quedas, no te ofreceré respuestas limpias, sino una pregunta que vuelva cada noche. ¿Quién serías sin la coartada de tu debilidad? Y otra más, para cruzar al capítulo 2. ¿Cuándo se volvió virtuosa tu renuncia? Tal vez el precio fue tu voz más antigua. Imagina una plaza al anochecer, bancas vacías, faroles que tiemblan. En una de esas bancas se sientan las renuncias, juntas, ordenadas, educadas. Les gusta llamarse virtud, porque miedo suena demasiado honesto. Nietzsche camina por la plaza como quien reconoce un olor, el del incienso mezclado con resignación. No vino a golpear a los frágiles, vino a desvelar el truco. Hay una diferencia entre estar roto y militar la rotura como identidad moral. A esto le llamó genealogía, cavar bajo las palabras para revelar de qué tierra nacen. Bondad, por ejemplo, ¿nació de una potencia que desborda y luego ofrece, o de un resentimiento que no pudo morder y aprendió a llamar malo a todo lo que muerde? El resentimiento no llora, colecciona, archiva humillaciones y las convierte en ley. Es práctico. Inventa una moral para que el mundo deje de recordarle lo que no se atrevió a encarnar.
Y cuando aplaudimos esa moral, sin darnos cuenta, firmamos un contrato con la pequeñez. El rebaño es cómodo, es tibio, promete pertenencia a cambio de no encender. Pide voz baja, movimientos previsibles, sueños moderados, no desafíes, no improvises, no te excedas. La palabra exceso es su alarma favorita. Suena justo cuando tu vida comienza a buscar altura. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces te escondiste detrás de «yo solo soy buena persona» para evitar la conversación con tu deseo más voraz? No se trata de ser cruel. Se trata de no usar la dulzura como censura. Nietzsche sospecha del altar donde se confiesa la obediencia y se la llama amor. Sospecha de la compasión que narcotiza, de la piedad que infantiliza, de la humildad que es máscara de vergüenza. No busques ser más, dice el rebaño. Busca ser aceptable. Y tú asientes porque el precio de brillar te parece demasiado alto. Pero luego, en la noche, tu cuerpo te traiciona. Sueñas con saltos que jamás hiciste, con una voz que te pronuncia por tu nombre vivo. Esa es la voluntad de poder. No dominar a nadie, sino permitir que tu forma se despliegue hasta el borde. El último hombre, ese que parpadea, bosteza, busca confort y corrige cualquier tempestad con una serie nueva, es la estatua que protege la plaza. Habla de salud, de equilibrio, de normalidad, pero su normalidad es un jardín sin insectos. No hay polinización, no hay fruta. Estamos bien así, repite, y su eco llena los oídos hasta que olvidas que sabes cantar. No es casual que a quienes cantan les pongan nombres, arrogantes, peligrosos, ególatras. Es su modo de soltar agua en el fuego para que no se vuelva incendio. Aquí está la herida. Quizá creciste creyendo que ser pequeño te mantenía a salvo. Y funcionó. Te sostuvo. Te dejó pasar por puertas estrechas sin llamar la atención de nadie. Pero esa estrategia, que fue legítima, dejó de ser hogar. Ahora es celda. Y la llave la llevas tú, colgada al cuello como medalla. El rebaño te dijo que fuerza es violencia. Nietzsche te susurra que fuerza es fidelidad al latido. Una fidelidad que, a veces, exige desobedecer. Entonces la placa de la plaza comienza a aflojarse. Debajo de virtud, la palabra real, miedo. No para avergonzarte, sino para que puedas tocarla. Porque solo lo que tocamos puede transformarse y cuando la tocas, ocurre algo que no cabe en sermones. Tu hambre deja de pedir perdón y empieza a pedir forma. Imagina que te asomas a un pozo profundo. Esperas silencio. Esperas vacío. Pero lo que vuelve no es eco, es mirada. El abismo, decía Nietzsche, no es un lugar, es un espejo sin maquillaje. Lo tememos porque devuelve lo que negamos. Nuestro resentimiento, nuestra cobardía, nuestra ternura escondida y, sobre todo, esa fuerza bruta que nunca dejamos salir por miedo a romper los platos de la mesa familiar. El abismo devuelve el rostro de lo no vivido. Aquí aparece la figura del Übermensch. No un superhéroe, no un tirano musculoso, sino un ser humano que atraviesa su propio abismo sin quedarse ciego. Alguien que no pide permiso para existir. Alguien que ya no necesita un rebaño que lo nombre, ni un Dios que lo absuelva, ni un verdugo que lo limite. El Übermensch es metáfora de nacimiento, la posibilidad de parirse a uno mismo después de haber visto la verdad incómoda. Y la verdad incómoda es esta. Tu vida ha estado decorada con concesiones que jamás fueron tuyas. Por eso Nietzsche rompe el flujo con una frase como látigo: Dios ha muerto. No es un triunfo, es un lamento. Porque con la muerte de Dios, mueren también las brújulas cómodas, las tablas de mandamientos, los códigos que nos evitaban el vértigo de decidir. Y aquí entra el miedo. Si ya no hay amo, ¿qué hacemos con la libertad? La mayoría corre de vuelta al rebaño, donde siempre habrá un pastor listo para domesticar su soledad. Pero algunos, los menos, deciden quedarse mirando el abismo hasta que el abismo se convierte en cielo interior. ¿Puedes sentirlo? Ese instante en el que tu ego funcional se quiebra. El ego que decía, soy trabajador, soy responsable, soy alguien que cumple. Ese ego se hace trizas porque nunca fue tú.
fue máscara para sobrevivir en la plaza. Y la ruptura duele. Es un temblor que parece castigo, pero es parto. Nietzsche lo sabía. La vida pide muertes simbólicas, y cada máscara que cae es un ataúd que se abre. El abismo no mata, te despoja. Entonces, ¿por qué odiaba tanto a las personas débiles? Porque el débil no es el frágil que tiembla, sino el que se aferra a su máscara hasta la asfixia. El que prefiere vivir anestesiado antes que sentir el vértigo de nacer otra vez. El que llama locura a lo que aún no entiende y llama maldad a lo que le recuerda su propio deseo enterrado. Nietzsche no despreciaba al quebrado, despreciaba al que se niega a quebrarse, al que hace del autoengaño un altar. El abismo es su amenaza, porque sabe que allí no hay lugar para disfraces. Pero no olvides, mirar el abismo no es tarea de valientes en el sentido vulgar. Es tarea de fieles a la vida, fieles a la herida, a la sombra, al fuego que aún arde bajo la ceniza. ¿Y qué ocurre cuando te sostienes allí, sin huir? El tiempo cambia de textura. La herida comienza a hablar en otro idioma, y descubres que la fuerza no se mide en control, sino en vulnerabilidad expuesta sin vergüenza. El abismo, lejos de devorarte, te devuelve la voz. Aquí la ruptura se vuelve semilla. Si lo que llamabas yo se desmorona, ¿qué nace en su lugar? Y si ya no eres el obediente, el correcto, el prudente, ¿qué palabra te atreves a pronunciar ahora sin traductor? El fuego no perdona cortes limpios, no sabe de delicadeza ni de horarios. Cuando entras, entras con todo. Máscaras, nombres, promesas que hiciste para que no te abandonaran. El fuego es la gramática de la vida cuando se cansa de nuestras excusas. Nietzsche lo sabía, no hay nacimiento sin incendio. Y sin embargo, el objetivo no es arder por arder, eso sería vanidad, sino dejar que el calor haga su trabajo de orfebre, separar lo que eres de lo que te pusiste encima para pasar desapercibido. Mira tus manos. Tienen hollín. Ese hollín son pactos viejos. Voy a ser correcto para que me quieran. Voy a ser pequeño para que no me envidien. Voy a ser prudente para no molestar. Fueron necesarios cuando la casa temblaba y tú eras niña o niño y el mundo era demasiado grande. La estrategia fue brillante, te salvó. Pero hoy es otro día. Hoy puedes agradecerle a ese yo de emergencia y aún así colocar su abrigo en el perchero. El fuego no odia lo que quemó, lo depura. Te devuelve el metal que había debajo. Aquí comienza la travesía. Ya no huir del calor, sino aprender a respirar dentro de él. Respirar mientras crujen las tablas del ego funcional, mientras caen los aplausos fáciles, mientras el rebaño murmura «te estás pasando». No te estás pasando, estás pasando, atravesando el umbral del yo ideal, ese que quería ser ejemplar, irreprochable e inofensivo, hacia un yo vivo que acepta su ambivalencia y su hambre. La voluntad de poder se vuelve entonces un pulso amable, un sí silencioso al despliegue de tu forma. Imagina 3 estaciones: sombra, herida, fuego. Ya miraste tu sombra sin exorcismos. Ya escuchaste tu herida sin infantilizarla. Ahora, en el fuego, aparece una delicadeza inesperada, la ternura. No la ternura que mendiga, sino la que se ofrece. Una ternura que sostiene tu temblor mientras decides no volver a la plaza. Te sorprende descubrir que la fuerza no grita, guarda silencio y permanece. Permanecer es una palabra radical. No es aguantar, es acompañarte mientras te rehaces sin referencias externas. Algunos lo llamarían individuación. No un concepto de manual, sino un retorno ritual a tu centro. Un volver a casa sin pedirle a nadie que te abra la puerta. En este retorno, las voces heredadas pierden volumen. Se vuelven susurros que agradeces y dejas pasar. Tu brújula, que antes era un reglamento ajeno, ahora es corporal. Una sensación nítida de sí y no, que no necesita permisos. Te das cuenta, lo contrario de debilidad no es dureza, es coherencia. Coherencia entre el latido y el gesto, entre el deseo y la palabra, y las cenizas las soplas con cuidado. Dentro de ellas hay brasas que todavía pueden nombrarte.
Soplar no es apagar, es elegir qué llama merece oxígeno. Dejas de alimentar ese fuego autodestructivo que solo busca espectáculo y nutres el fuego lento que cocina tu destino. La diferencia es sutil. Uno quiere ser visto, el otro quiere ver. Uno se quema a sí mismo para no sentir, el otro se ilumina para habitar el sentir por entero. En esa distinción nace una paz rara, una paz sin garantías, pero con raíz. Regresas a la plaza, no como héroe, no como mártir. Regresas como quien volvió de la noche con ojos nuevos. El rebaño sigue ahí, practicando sus liturgias de obediencia dulce. Ya no los desprecias, tampoco te unes, honras su elección y sigues, porque entendiste que la verdadera compasión no te pide achicarte para que nadie se sienta mal. Te pide ser fiel a tu forma para que otros recuerden la suya. Tu brillo ya no es un grito, es una lámpara. Y las lámparas no discuten, iluminan. Cierra los ojos. Afuera, el mundo sigue exigiendo. Sé productivo, sé aceptable, sé predecible. Pero adentro, en la penumbra, la exigencia se disuelve. Lo que queda es un pulso. No habla en frases completas, no necesita argumentos. Es un murmullo corporal. Aquí estoy. Aquí siempre te estuve. Y lo que llamaste debilidad no era ausencia de fuerza, sino una fidelidad rota. Te habías olvidado de ti. Nietzsche no odiaba a las personas frágiles. Odiaba la costumbre de glorificar la renuncia. Odiaba la ceremonia de esconder la propia llama para obtener una caricia social. Lo que parecía desprecio era en realidad un grito de advertencia. Si sigues eligiendo anestesia, tu vida se marchita antes de florecer. La debilidad no es tropezar, sino hacer del tropiezo un trono. No es llorar, sino negarse a escuchar lo que el llanto revela. Cerrar los ojos para ver significa atreverte a sentir sin espectadores. Significa dejar que el dolor diga su verdad sin adornos. Significa permitir que la voluntad de poder, esa corriente invisible que empuja cada semilla a romper su cáscara, actúe también en ti. El miedo a quebrarte fue el disfraz. Tu temblor, en cambio, es nacimiento. Cada vez que el ego se agrieta, algo más real se abre paso. Lo que Nietzsche buscaba no era héroes invulnerables, sino seres humanos lo bastante fieles como para no vender su altura a cambio de aprobación. El silencio, después del fuego, no es vacío, es raíz. Descubres que ya no necesitas al rebaño para confirmar tu lugar. Tu pertenencia ahora es más honda, pertenece al latido, a la tierra, a ese instante en el que respiras y comprendes que la vida no espera. Y entonces, en medio de la calma, llega la ternura. No una ternura que se arrastra, sino la que se atreve a sostener lo que arde sin apagarlo. La ternura que no pide permiso para existir. Cuando abres los ojos, el mundo no ha cambiado, pero tú ya no eres el mismo. Lo que antes llamabas fuerza era rigidez. Ahora descubres que la verdadera fuerza es transparencia. Lo que antes llamabas debilidad era obediencia. Ahora descubres que tu fragilidad puede ser puente, no cárcel. Ya no necesitas la máscara de lo correcto. Tu fuego se volvió lámpara, y esa lámpara ilumina sin esfuerzo, sin resentimiento, sin odio. Simplemente es. La última pregunta queda suspendida en el aire, sin respuesta. ¿Quién serías si dejaras de confundir tu miedo con tu esencia?